Bien, habíamos visto en la clase anterior cómo se resuelven circuitos magnéticos, ¿verdad? Habíamos visto toda la parte introductoria, habíamos definido, bueno, definimos flujo magnético, ¿verdad? Después definimos fuerza magnetomotriz y después definimos reluctancia, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que un circuito magnético, la solución de un circuito magnético es muy similar a la solución de un circuito eléctrico, ¿verdad? Bien, entonces desarrollemos esta clase, vamos a desarrollar dos ejemplos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces desarrollemos estos dos ejemplos. Si quieren les voy a dar un minuto o unos de 2 a 3 minutos para que lean este ejemplo, vean la figura y traten de escribir el circuito equivalente, ¿verdad? Eso sería lo primero, ¿verdad? Y si lo pueden hacer, traten después de resolver el circuito, ¿verdad? Entonces les voy a dar 2 a 3 minutos para que piensen un poco, hagan un poco en su cuaderno y después lo hacemos, lo desarrollamos todos aquí, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, dibujemos, si quieren, dibujemos, vamos a una página en blanco y dibujemos ese circuito magnético, ¿verdad? Sí. Bien, voy a dibujar la parte del centro. Bien, es un circuito simétrico. Fíjense que no me quedó tan simétrico. Voy a tratar de volver a hacer. Eh, bueno, no es un circuito simétrico. O sea, uno de los lados, si se fijaron bien, es más ancho que el otro, ¿verdad? Bien, entonces ahí está enrollado un devanado, ¿verdad? Sí. Y el cual fluye una corriente I, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, esa corriente va a crear un flujo magnético, ¿verdad? Y ese flujo magnético va a ir confinado dentro del núcleo de ese material, ¿verdad? Sí, en un núcleo ventana, ¿verdad?
Bien, hay varias dimensiones también, si se fijaron, existen varias dimensiones ahí. Entonces esta creo que vale 10. De ahí aquí vale 30, ¿verdad? Y aquí vale 15. Después está esta otra que vale 15. Aquí es 30. Aquí es 15. Y ahí está esta que vale 10. Aquí hay 30. Y aquí hay 15, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y de profundidad teníamos que eran 10 y todo está en centímetros, ¿verdad? Todas las unidades están en centímetros, ¿verdad? Veamos. Entonces, 10, 30, 15, ¿verdad? Sí, me parece bien, ¿verdad? Sí. Bien, entonces la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cuántas reluctancias hay, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas reluctancias pueden ver? No sé si alguien puede activar el micrófono y decirnos cuántas reluctancias hay, ¿verdad? Dos. Si hay dos, me parece bien, ¿verdad? Miren que, si quieren voy a borrar aquí un poco el flujo magnético. Miren que una reluctancia sería desde este punto hasta este punto de acá, ¿verdad? Y la otra reluctancia sería este punto hasta este punto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Esta reluctancia de color azul, esta parte es otra reluctancia porque como ven ustedes, el área es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense, recordemos si quieren la ecuación de reluctancia. Decimos que la reluctancia se calcula con la longitud media sobre mu por el área transversal. Entonces, si el área es diferente, entonces significa que es otra reluctancia, ¿verdad? Entonces, esta región azul, esa línea azul que ustedes ven, ven que es más angosta que toda la otra área del núcleo, ¿verdad? Así que hay dos reluctancias, ¿verdad? Bien, fíjense que alguien también puede decir, pues yo veo tres, ¿verdad? Alguien podría decir, yo veo una aquí, ¿verdad? Veo otra aquí y veo otra aquí, ¿verdad? Pues no está de forma, no es incorrecto decir eso. Lo único que al él definir tres reluctancias, él va a calcular tres reluctancias utilizando esta ecuación, ¿verdad? Y al final ustedes ven que esas reluctancias están en serie, ¿verdad? Y si en vez de considerar las tres, ustedes consideran una sola, van a llegar al mismo valor, ¿verdad? Que la persona que consideró tres y la sumó, ¿verdad? ¿Sí? Porque están en serie, ¿verdad? Entonces, lo único que lo van a hacer con menos tiempo, ¿verdad? Va a ser más fácil de calcular, es más fácil, más rápido calcular una sola reluctancia utilizando toda esta longitud que calcular tres reluctancias y después sumarla, ¿sí? Toma menos tiempo, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer así, ¿verdad? Entonces, si quieren, yo calculo una reluctancia y después ustedes calculan la otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo voy a calcular es la reluctancia de color verde, ¿verdad? Y entonces se define como la longitud media sobre mu por el área transversal, ¿verdad? Entonces, la longitud media sería la longitud desde este punto de acá, miren, ¿sí? Todo esto que estoy resaltando en verde, ¿verdad? Hasta este punto de acá. Entonces, si quieren, calculemos esa longitud, ¿verdad? Entonces, miren, comienza aquí, entonces ahí hay 5, ¿verdad? Después más 30, ¿verdad? Más 15, ¿verdad? Entonces serían 35 más 15, 50, ¿verdad? ¿Sí? Después, si quieren, voy a borrar este devanado, ¿sí? Para, eh, voy a borrar ese devanado para hacer el cálculo de la longitud, ¿verdad? Entonces, miren, aquí hay 15, aquí hay 30 y aquí hay otros 15. Bien, entonces llevamos 50, ¿verdad? 5 más 30, 35 más, fíjense que no 15, ¿verdad? Ahí me equivoqué, ¿verdad? No es 15, sino que es esta parte de acá, que es 7.5, ¿verdad? Y de ahí está la longitud, que es esta parte de acá, o sea, son otros 7.5. Así que efectivamente sí es 15, pero porque es 7.5 más 7.5, ¿verdad? Después más 30, ¿cuánto llevamos? 50 más 15, entonces son 65, ¿verdad? Eh, sí, no, creo que ahí hice un error, ¿verdad? Cometí un error, si queremos vamos a hacer la suma. Volvamos a sumar, entonces aquí 5 más 30,
serían 35 más 15, 7.5 más 7.5, entonces son 15, serían 50, ¿verdad? Más 30 serían 80, más 7.5 aquí y aquí también 7.5, ¿verdad? O sea, 80 más 15 serían 95, más 30 serían 125, más los últimos 5 que aparecen aquí, entonces serían 130, ¿verdad? O sea que la longitud media es de 130 centímetros, lo voy a escribir como 1.3 metros, ¿verdad? Porque las unidades de longitud y área deben estar en metros, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de la permeabilidad, por las unidades de permeabilidad que son Henry sobre metro, ¿verdad? Entonces, eh, la longitud y el área tiene que ser en metros también. Bien, entonces la permeabilidad, veamos el enunciado del problema. Miren que el enunciado del problema dice que la permeabilidad relativa es de 2500 y sin unidades, ¿verdad? No tiene unidades porque es permeabilidad relativa, ¿verdad? Por tanto, si nosotros queremos calcular la permeabilidad absoluta, esos 2500 los tenemos que multiplicar por la permeabilidad del aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta constante? Que ya se las había mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Bien, entonces ahora necesitamos calcular el área transversal, ¿verdad? Recuerdan que en la clase anterior les hice énfasis de que es el área transversal, ¿verdad? Eso se refiere a que es el área, recuerdan que el flujo magnético va en esta dirección, ¿verdad? Entonces es el área que forma 90 grados con respecto a ese flujo magnético. Entonces veámoslo en 3 dimensiones, ¿sí? Sería esa área de ahí, ¿verdad? Esta área de aquí en 3 dimensiones, ¿verdad? Sí, que formaría un ángulo de 90 con respecto al flujo magnético. Aquí habría un ángulo de 90. Entonces esa es el área transversal, ¿verdad? Para esa región. Esa área transversal se calcularía, ¿verdad? Sí. Esa área transversal sería, miren que es un rectángulo y el área de un rectángulo se calcula con largo por ancho, ¿verdad? ¿Sí? El largo, ustedes lo ven que es este lado de aquí, ¿verdad? Entonces vale 15 centímetros, ¿verdad? Y el ancho vendría a ser la profundidad, ¿verdad? Que serían 10 centímetros. Por tanto, eso sería 15 por 10. Y para que esto sea metros cuadrados, entonces tengo que dividirlo sobre 100 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, el área de un rectángulo es largo por ancho, ¿verdad? Eso dice 15 por 10, ¿verdad? Pero ustedes recuerdan que un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Entonces, un metro cuadrado, elevo todo al cuadrado, ¿verdad? Entonces tiene 100 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Y 100 al cuadrado son 10.000, ¿verdad? Si quieren, coloquemos 100 al cuadrado, podemos colocar directamente 10.000, ¿verdad? Bien, ¿tiene alguna pregunta con respecto a ese cálculo que acabo de realizar? Bien, no sé si alguien nos puede ayudar con la calculadora y hacer esa, esa operación, ¿verdad? Y nos puede dar un valor, el cual va a tener unidades de amperios, vueltas sobre Weber, ¿verdad? Esas son las unidades de reluctancia, ¿verdad? Bien, no sé si alguien nos puede ayudar o si tienen alguna pregunta con respecto a esa expresión que tenemos ahí arriba. Bien, ¿quién tiene el valor o alguna pregunta que tengan? Mientras alguien, si nos puede dar el valor.
2700, 586. 2000, me parece que es más alto, ¿verdad? Dice que 27,000 puede ser. Ah, sí, perdón. 27,586. 0,86. Sí, punto. No. ¿Alguien que nos corrobore? Punto 8568. Pero 27,086, nada más. 27.500. 27.586.87. ¿Cómo? ¿Alguien se nos puede? 27.586.86. Sí, ahí me parece mejor. Bueno, corroboren ese dato, pero me parece que está de forma correcta. Y si comparamos con el ejemplo que está, ese es un ejemplo del libro de Stephen, ¿verdad? Sí. Si comparamos con este ejemplo, miren que ahí tiene 27,600, ¿verdad? Eso Stephen redondea, ahora como es el primer ejemplo que hace, ¿verdad? Lo trata de hacer de forma fácil, ¿verdad? Lo trata de presentar de una forma fácil al estudiante, ¿verdad? Entonces, por eso es que él redondea a 27,600, ¿verdad? Pero en el examen, y ustedes no hagan eso, ¿verdad? Sino que sí tienen que escribir el valor correspondiente que les dé, el valor exacto que les dé, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces ese es el caso, ¿verdad? Por eso es que da un poco diferente, pero si ustedes ven la expresión de arriba, es exactamente la misma expresión a la que nosotros llegamos. ¿Sí? Bien, entonces, ven que calculamos una de las dos reluctancias, ¿verdad? Como ven, el circuito equivalente es ese que aparece ahí, ¿verdad? Bueno, les queda a ustedes hacer, calculen la otra reluctancia, ¿verdad? Esa de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí compárenla. Y después, miren, teniendo esas dos reluctancias, si las suman, tienen una reluctancia equivalente y de ahí esa es una pequeña malla, ¿verdad? O realmente solo despejan para el flujo magnético, ¿verdad? Y les va a dar que el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia equivalente, ¿verdad? Y van a llegar a un valor cercano a ese que aparece ahí, ¿verdad? Recuerden que Stephen redondeó todos los valores, así que no van a llegar exactamente a ese valor, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, ustedes en el examen y siempre utilicen todos los valores, ¿verdad? Como es el primer ejemplo, Stephen trata de presentarlo de una forma fácil, ¿verdad? Y redondea los valores. Bien, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a este ejemplo. Bien, si no hay preguntas, pues de nuevo les recomiendo que lo hagan en su cuaderno, traten de hacerlo en su cuaderno, traten de desarrollarlo. Yo generalmente les dejo que trabajen bastante, ¿verdad? Les doy tiempo en la hora de clase para que ustedes trabajen, ¿verdad? Porque al final son ustedes los que tienen que desarrollar los problemas, ¿verdad? Así que traten de verlo como una ventaja y si tienen consultas o dudas, me preguntan, ¿verdad? Bien, ya había quedado pues esta asignación, es para el día de mañana, ¿verdad? Sí. Y la van a subir al campus virtual, ¿verdad? Bueno, acabamos de resolver el ejemplo más fácil, podemos decirlo así, y esto se puede complicar, ¿verdad? ¿Sí? Esto se puede complicar mucho más. Y de las conclusiones que sacamos de la clase anterior, ¿verdad? ¿Sí? Es que cuando hablamos de circuitos magnéticos, hablamos de un núcleo, de un material ferromagnético, ¿verdad? Hablamos de un conductor enrollado sobre una o varias partes del núcleo, ¿verdad? Sabemos que la corriente produce un flujo magnético que va a ir confinado dentro del núcleo, ¿verdad? Y también existen los conceptos de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Reluctancia y permeabilidad, ¿verdad? Y el último concepto
que aparece cuando hablamos de circuitos magnéticos se llama inductancia mutua y autoinductancia, ¿verdad? Entonces, si ven de todos esos puntos, solo nos falta ver los últimos dos conceptos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que abarcamos en esta presentación. Bien, pero antes de ver esos dos conceptos, bueno, esto es un resumen, miren, de cómo se parece, bueno, está estrechamente ligado, ¿verdad? La solución de un circuito eléctrico a la solución de un circuito magnético, ¿verdad? Es una imagen que ilustra la relación y por tanto, ¿verdad? Todos los conocimientos que ustedes adquirieron en circuitos los pueden aplicar a un circuito magnético. Bien, entonces hagamos rápidamente otro ejemplo, ¿verdad? Entonces esto se puede complicar, ¿verdad? Miren, entonces ahí aparece una nueva figura donde es un núcleo tipo ventana, ¿verdad? Solo que ahora tiene en uno de sus extremos tiene lo que se llama un rotor, ¿verdad? O lo pueden ver como un cilindro, ¿verdad? ¿Sí? Es un cilindro y existen dos entrehierros, ¿verdad? Dos espacios, ¿sí? Que separan ese cilindro de el núcleo ventana, ¿verdad? De la parte ventana, ¿verdad? ¿Sí? Creo que el problema le llama incluso estator y rotor, ¿verdad? ¿Sí? Solo para hacer referencia a lo que yo en un momento les expliqué del generador, ¿verdad? Que hay una parte estática y otra parte que gira, ¿verdad? Sí, pero no es exactamente, no es el nombre adecuado porque esto no es una máquina eléctrica, simplemente es un ejemplo para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Bien, entonces les voy a dar unos 5 minutos para que escriban en su cuaderno el circuito equivalente de, de esa figura, ¿verdad? Lean el problema, escriban el circuito equivalente, traten de encontrar las reluctancias que puedan y traten de pensar cómo sería la solución de ese problema. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tomemos un tiempo. Es importante, traten de hacerlo en su cuaderno, ¿verdad? Traten de hacer lo que puedan y al final vamos a dar una idea de cómo se resuelve, ¿verdad? ¿Sí?
Bien, estamos de vuelta. Entonces, eh, no sé si lo lograron desarrollar. La primera pregunta sería cuántas reluctancias hay ahí, ¿verdad? Para poder dibujar el circuito equivalente, ¿verdad? O tenés vos, ¿Sí? Si alguien nos puede decir cuántas reluctancias hay. pero cosa que las hice. Yo digo que son 4 reluctancias. ¿Alguien más? Si alguien más tiene otro valor. Me parece bien, ¿verdad? Me parece bien 4. Miren que está la reluctancia del núcleo, ¿verdad? De la ventana, ¿verdad? ¿Sí? De ahí hay 2 entrehierros, entonces son 2 reluctancias que van a aparecer ahí, ¿verdad? Y después está la reluctancia del cilindro del centro, ¿verdad? ¿Sí? De ese cilindro que está ahí, ¿verdad? Así que me parece que sí hay 4 reluctancias y la fuerza magnetomotriz se representa por una fuente de voltaje que está dada por N por I, ¿verdad? ¿Sí? Ese devanado que está ahí lo podemos representar como una fuente de voltaje, pero realmente es una fuerza fuente de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Sí, entonces miren, ese sería el circuito equivalente, ¿verdad? Para seguir los nombres que le da Stephen a este ejemplo, ¿verdad? Sería la reluctancia del estator, que es la que yo llamo el núcleo ventana, ¿verdad? La reluctancia del entrehierro 1, la reluctancia del rotor, que yo le llamé el cilindro, ¿verdad? Y la reluctancia del entrehierro 2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces eso es lo primero que tendríamos que ver. Bueno, de nuevo, me gustaría que ustedes calcularan todos esos valores de reluctancia, ¿verdad? Así que si quieren, vamos, calculemos una juntos y de ahí ustedes en su casa, después de la clase, calculan las otras 3 y resuelven el circuito, ¿verdad? Entonces calculemos una, ¿verdad? ¿Cuál desean calcular? ¿Cuál quisieran ustedes que calcularan? ¿Sí? ¿Cuál de las 4 reluctancias que están ahí les gustaría que calcularan? La de entre hierro 1. La del entrehierro 1. Bueno, entonces calculemos la reluctancia del entrehierro 1 y ustedes calculan las otras, ¿verdad? ¿Sí? Eh, vamos a una página en blanco, ¿verdad? Bien, entonces recuerden que la reluctancia se define como L, que generalmente, fíjense que entre hierro generalmente se le llama G, ¿verdad? Porque viene en inglés gap, que significa como espacio, ¿verdad? Entonces, generalmente se le da la notación de G, ¿verdad? Para decir entre hierro. Entonces sería LG entre mu sub 0, ¿verdad? Por el área del entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Mu sub 0 aquí porque el medio en el que el flujo se transmite en el entrehierro es el aire, ¿verdad? ¿Sí? Entonces directamente pongo la permeabilidad del medio, del aire. O sea, obviamente la permeabilidad va a ser la permeabilidad del aire, porque el entrehierro es un espacio que existe entre el núcleo y la otra parte del núcleo, ¿sí? Bien, entonces calculemos, entonces habría que saber cuál es esta longitud del entrehierro. Entonces, volvamos al ejemplo. No está, bueno, ahí está ilustrada, ¿verdad? En la figura, ¿verdad? Sí, lo ven. Dice LG igual a 0.05 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Me parece que los dos entrehierros tienen la misma longitud, ¿verdad? Eso habría que ver, ¿verdad? Entonces habría que ver eso. Entonces leamos un poco el problema. A ver si los dos entrehierros tienen la misma longitud, ¿verdad? Cada entrehierro entre el rotor y el estator tiene un ancho de 0.05 centímetros, ¿verdad? Entonces, efectivamente, los dos entrehierros tienen la misma longitud, ¿verdad? Por tanto, esta sería 0.05 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería
0.05 centímetros, pero tengo que pasarlo a metros, ¿verdad? Entonces voy a agregar 2 ceros más. Y esos son metros, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes dividen 0.05 centímetros entre 100, creo que les da ese valor que acabo de escribir, ¿verdad? Si no, me corrigen cualquier error que cometa, ¿verdad? Bien, después dice entre la permeabilidad del aire, ¿verdad? Que es una constante, donde sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metros. Y eso se multiplica por el área del entrehierro, ¿verdad? Entonces, esa área, fíjense que si leemos el problema, ahí está especificada, ¿verdad? Y el área de su sección transversal, incluyendo el efecto marginal, es de 14 centímetros cuadrados. Bien, tengo que decir, ¿verdad? Que este es un ejemplo muy benevolente, ¿verdad? Stephen siempre, esos son los ejemplos que van a encontrar en Stephen, ¿verdad? Miren que todas las áreas están dadas, ¿verdad? Este es un ejemplo como para entender bien el concepto, ¿verdad? Pero no es un ejemplo que les va a exigir hacer un razonamiento más crítico, ¿verdad? ¿Sí? Ven que incluso nos da el área del entrehierro, ¿verdad? No tenemos que calcular nada, ¿verdad? Ahí está el área del entrehierro, dice 14 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y eso que habla del incluyendo el efecto marginal, ¿se acuerdan en la clase anterior que yo les dije que en el entrehierro, en los bordes, el flujo se pierde parte del flujo magnético? Entonces a ese fenómeno también se le llama efecto marginal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Arqueamiento de flujo, ¿verdad? O pérdidas en los bordes del flujo, ¿verdad? Es un sinónimo, ¿verdad? Entonces, miren que el problema es muy benevolente porque dice que incluso incluyendo el efecto marginal, ¿sí? Cuando ustedes desarrollen problemas, se van a dar cuenta que a veces dice el área del entrehierro es tanto y debido al efecto marginal, el área se expande en tanto por ciento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí lo van a leer ustedes a medida que desarrollen problemas, ¿verdad? O a veces ni siquiera les van a decir el área, ¿verdad? Simplemente les dicen el entrehierro y ustedes necesitan calcular. Obviamente les van a dar ciertas longitudes que necesitan para calcular esa área, ¿verdad? O ciertos valores que necesitan para calcular esa área. Calculamos el área y después incluimos el efecto marginal, ¿verdad? De acuerdo a lo que se describe en el problema, ¿verdad? Cada problema es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso les recomiendo poder desarrollar varios problemas para que puedan expandir su idea y expandir la forma de solucionar estos problemas. Bien, entonces ven que está muy fácil, ¿verdad? El área es 14 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es pasar esos centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿verdad? Y para eso lo voy a dividir, ya vimos, entre 100 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y esos 14 van a ser ahora metros cuadrados, ¿verdad? De acuerdo, entonces, de nuevo, el área marginal ya está incluida y entonces simplemente es que escribimos esa área. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a ese análisis que acabo de hacer. Fíjense que le podemos llamar reluctancia entre hierro 1, pero sabemos que la reluctancia entre hierro 1 va a ser igual a la reluctancia entre hierro 2, ¿verdad? Porque tiene exactamente las mismas dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? Sí, la misma longitud y la misma área, ¿verdad? Entonces simplemente le podríamos llamar reluctancia entre hierro, ¿verdad? ¿Sí? Y eso sería igual, no sé si alguien nos puede ayudar. Entonces 14 entre 10.000, si quieren hagamos esa área primero. Entonces 14 entre 10.000 sería 0.00. No estoy seguro cuántos ceros tiene 10.000. Tiene 3, 4 ceros, ¿verdad? 1 y el punto se mueve 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Creo que esto está de forma correcta, ¿verdad? ¿Sí? Si no, me corrijan, ¿verdad? Pero el área entonces en metros cuadrados sería
.0014, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta o si alguien nos puede dar el valor. 284.205.26. Y esas son unidades de, acuérdense, amperios, vueltas o espiras. Fíjense que Stephen le llama espiras, pero me gusta más llamarlo vueltas sobre Weber, ¿verdad? Bien, entonces ahí corroboren ese dato. Lo podemos ver con respecto con respecto al valor que obtiene Stephen. Miren la reluctancia del entrehierro. ¿Cuál es RA? Le llamó, ¿verdad? Entrehierro le llamó RA. Es esta de acá, miren. Entonces 284.000. Miren que vuelve a redondear, pero realmente no es así, ¿verdad? Tienen que ser el valor exacto, ¿verdad? ¿Sí? Pero vean la expresión que está arriba, es exactamente igual a la que nosotros llegamos, ¿verdad? Esta expresión de arriba es exactamente igual, entonces el valor exacto no es 284.000, ¿verdad? Sino es el valor que nosotros encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el valor exacto y ese es el que tenemos que anotar, ¿verdad? De nuevo, Stephen trata de presentarlo de forma fácil, entonces hace redondeos, sí hace un redondeo en cada uno de los valores que encuentra, ¿verdad? Bien, entonces repetimos el mismo proceso. Miren, no lo voy a hacer yo porque realmente yo ya puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces lo mejor es que ustedes lo hagan, ¿verdad? Lo hagan en su cuaderno, paso a paso. Es simplemente repetir este mismo caso para esta misma ecuación, ¿verdad? Para cada una de los diferentes medios que hay ahí, ¿verdad? Los diferentes, sí, para el estator y para el rotor que le llama Stephen, ¿verdad? Para los diferentes, eh, sí, para el núcleo, ¿verdad? Sí, para el núcleo y el núcleo ventana y para el cilindro que aparece ahí, ¿verdad? Sí, para los dos diferentes medios, vamos a decir, ¿verdad? Y corroboren esos datos con los valores que aparecen ahí en la presentación, ¿verdad? Bien, de nuevo, entonces les insisto, traten de hacerlo ustedes, porque así uno va tomando práctica, ¿verdad? Sí. Esa es la forma de practicar, ¿verdad? Repetir un problema o hacer varios problemas, ¿verdad? Entonces, les dejo a ustedes para que lo hagan, su cuaderno. Y al final, la solución, fíjense que no leímos cuál era la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la densidad de flujo resultante en el entrehierro, ¿verdad? La densidad de flujo es lo mismo que decir el campo magnético, ¿verdad? Sí. Es un sinónimo, ¿verdad? Entonces, miren que teniendo todas esas resultancias, simplemente hacemos una malla ahí, ¿sí? Y calculamos el flujo magnético con la expresión que ya habíamos dicho en el ejemplo anterior también, ¿verdad? La de flujo, perdón, el flujo magnético va a ser igual a la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia equivalente, ¿verdad? Porque todas están en serie, miren. Entonces simplemente sumamos todas esas reluctancias y esa sería el equivalente, nos da ese valor y al final la densidad de flujo magnético, en otras palabras, el campo magnético B va a ser igual al flujo magnético entre el área, ¿verdad? Y como queremos el campo magnético en el entrehierro, entonces va a ser el área del entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, por eso es que en el denominador aparece .0014 metros cuadrados, ¿verdad? Porque es el área del entrehierro, ¿verdad? Y al final eso les va a dar el campo magnético en valores de teslas. Bien, entonces de nuevo, hagan este problema ustedes en su cuaderno, termínenlo y traten de llegar a un valor similar a este, porque este está
ha redondeado casi todos los cálculos que hizo, entonces van a llegar a algo similar, pero de forma correcta, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por ahora todo claro.